Muy buenas gente, estos últimos días he estado probando qué es conducir desde el ordenador, es decir, con un volante y unos pedales que van al ordenador, con un soporte para el volante y los pedales, cómo es conducir con gafas de realidad virtual, y no solo eso, sino que además he podido conducir por las autopistas de Japón con mis amigos, he podido estar conduciendo en los circuitos más emblemáticos, practicando drift, he podido probar desde supercoches hasta el primer coche que tuve yo, así que os voy a decir si el tema del simracing a día de hoy, en 2021, merece la pena, porque ya os digo que el tema del simracing está súper chulo, pero también tiene montones de desventajas y cosas que no son tan graciosas y que nadie comenta. Así que quédate en el vídeo para saber todo esto. Primeramente os quiero comentar una cosa, y es que el tema de conducir con un volante en el ordenador no es lo mismo que conducir en la vida real. Da igual que sepas conducir en la vida real, que conduzcas genial y demás, que cuando te metas a conducir con el volante vas a irte de morros, vas a golpearte y vas a decir, esto no se parece a la vida real. Y es que efectivamente no se parecen muchas cosas. No tienes las fuerzas G, no sientes la velocidad, no sientes la vibración del coche. Y esto y muchas cosas más hacen que conducir un coche en la vida real y conducir desde el ordenador no sean lo mismo. Y es que básicamente cuando conducimos desde el ordenador tenemos que aprender a conducir sin todos esos estímulos. Tenemos que aprender a conducir solo con el estímulo visual y con el estímulo de la información que nos da el volante. Así que ya os digo que al principio cuesta mucho acostumbrarse a conducir con un simulador, pero cuando le pillas el tranquillo realmente es súper divertido. Así que he estado probando el volante y los pedales sin tocar las gafas de realidad virtual ni el cockpit unos cuantos días. Y es que bueno, primero de todo vamos a empezar por lo más básico. Quieres empezar con la simulación y te compras un volante y unos pedales. Así que yo os voy a dar mi review de cómo es este volante y estos pedales. En el caso del volante tenemos el volante de Trustmaster TMX, que es una gama de iniciación, un volante bastante baratillo y que sinceramente me he llevado una grata sorpresa con el volante. Y la sorpresa que me he llevado con este volante es que nada más lo he sacado de la caja, he visto que el aro es bastante plasticoso, no es de muy buena calidad, los laterales son de goma, y en este apartado concretamente el volante de la competencia, que es el Logitech G29, tiene un aro que es de más calidad, se nota con piel y demás, pero lo bueno de este volante a mi parecer es que han abaratado en el aro, pero donde no han abaratado es en el motor, que al fin y al cabo es lo más importante. Y es que la peculiaridad de estos volantes es que según vamos conduciendo, según cómo sea cerrada la curva, cómo está el terreno y demás, nos transmiten unas vibraciones para simular la conducción, y sinceramente me he llevado una grata sorpresa con el motor de este volante. Y esto lo digo porque yo y amigos míos hemos utilizado el volante de la competencia, por así decirlo, que es el Logitech G29. Me parecía un motor que era más brusco, más ruidoso y que no te transmitía la información igual que este. Aunque bueno, esto pueden ser gustos, pero por lo menos mi opinión es que este volante a lo que calidad de motor le gana. Y ahora bien, aparte del tema del motor, hay otra cosa que me ha gustado muchísimo más de este volante y es el agarrarlo con la mesa. Y es que esto es algo súper sencillo y súper barato de solucionar y que yo por lo menos no he visto que en el volante de Logitech lo hayan solucionado. Y es que para agarrarlo con la mesa, en el caso del volante de Trustmaster tenemos un tornillo que lo apretamos como si fuera la horquilla de la bici y se amolda al grosor de la mesa, tiene unas patitas de goma y se queda fijísimo realmente. Sin embargo, con el volante de Logitech tenemos dos tornillitos que los apretamos con la mano en los laterales y saca dos pequeñas pestañinas que apenas lo mantienen firme con la mesa, y por lo menos en el caso de mi mesa se resbalaba todo el rato. Y es que bueno, yo tuve el volante Logitech y aparte del volante también tuve el pomo con la caja de cambios de Logitech y me pasaba esto constantemente y tenía que utilizar espumas, papel de burbujas y 100.000 inventos para que no se resbalase el pomo de la caja de cambios. Y ahora bien, ya mencionado el tema del volante, vamos a pasar con la pedalera. Y antes de nada os digo que al igual que con el volante, la pedalera no se siente igual que la de un coche. Al fin y al cabo estamos hablando de pedaleras que dan señales eléctricas, que van con muelles, y el tacto del pedal no es exactamente igual que el de un coche. Hay que darse cuenta de que estamos hablando de pedaleras sencillas que van por muelles, y las pedaleras caras para recrear los coches de verdad son pedaleras hidráulicas que cuestan hasta más de 1000 euros. Y es que lo que me ha gustado de esta pedalera son dos cosas. Primero de todo, el tacto de los pedales, especialmente el tacto del freno, que es súper duro y eso te hace tener bastante tacto a la hora de conducir. Y es que la otra cosa que me ha gustado mucho es que esta pedalera termina en una forma cuadrada, es decir, que nosotros cuando pisamos el acelerador y el freno, la pedalera no se está tambaleando a todos los lados. Y esto lo digo porque yo tuve el volante de Logitech y la pedalera que tenía no estaba mal de tacto de pedales, pero era redonda por la parte de atrás. ¿Y esto en qué se trasladaba? En que cuando pisamos el acelerador o el embrague se estaba todo el rato moviendo y tenías que estar peleándote con la pedalera para que no se moviese de su sitio. Así que ya os digo, por lo menos a mí en lo personal me ha gustado mucho más el volante y la pedalera de Trustmaster que el volante y la pedalera de Logitech. Sobre los precios, por si alguno de vosotros se lo pregunta, ambos volantes cuestan 250 euros. En Amazon podemos encontrar el volante de Logitech por 250 euros y en la tienda de XR Shop podemos encontrar el de Trustmaster por 250 euros. Y además de ello, como la tienda de XR Shop sabía que iba a hacer un vídeo sobre este volante, me han dado el código de descuento Nacho30 y si lo utilizáis comprando en esa tienda os hará un descuento de 30 euros en este volante, de forma que os saldría por 220 euros. Si estáis interesados en el volante, los links de compra los dejaré abajo en la descripción.
Ahora bien, te metes en el mundo de la simulación y quieres dar un pasito más adelante que tan solo el volante y los pedales. ¿Qué es lo que pillas? Un cockpit. ¿Y qué es esto del cockpit? Pues básicamente es un soporte para los pedales, para el asiento, para el pomo, para el freno de mano, para lo que quieras, y lo que esto recrea básicamente es la posición de conducción y nos permite no estar condicionados por la forma de nuestro escritorio para conducir. Es decir, ya no tenemos que apoyar los pedales contra la pared, poner el volante en la mesa y estar condicionados por la altura y por la distancia de la mesa. Aunque ahora os voy a dar mi experiencia teniendo un cacharro de estos, y lo primero que os tengo que decir es que esto hay que montarlo. Te viene desmontado y para montarlo tardé más o menos unas 2 horas en montarlo. Pero ya os digo que montarlo no es el mayor problema. El mayor problema de esto realmente es el tema del espacio. Y es que si como yo tienes un piso pequeñito, te va a comer toda la habitación por completo. Y sí, utilizar esto es súper divertido, mola un montón la posición de conducción, está súper cómodo, tiene 100.000 regulaciones como la inclinación del volante, la altura del volante, la inclinación de los pedales, la distancia con los pedales, la inclinación del respaldo, y también tiene el sistema de acercar y alejar el asiento como el de un coche real. Así que si viene un amigo tuyo no va a tener ningún problema para utilizar tu configuración. Además, este cacharro lo puedes ajustar de dos formas diferentes. Lo puedes poner para que esté en modo Fórmula 1 o para que esté en modo GT, es decir, un asiento más normal de coche y estar más cómodo. Y efectivamente el cockpit tiene una cosa mala y es el tema del tamaño, pero tiene una cosa buena y es el tema de los cables y el de la organización. Y una cosa buena de tener un cockpit como estos es que, claro, tú la pedalera no la vas a quitar nunca, la dejas siempre aquí y ya tienes el cable pasado por aquí hasta el volante. Si tienes un pomo, pasas el pomo por aquí y ya lo tienes al volante, porque el pomo y la pedalera van al volante. Y ya del volante solo te salen dos cables, el cable al ordenador y el cable de alimentación. Así que cada vez que quisiéramos jugar tan solo tendremos que enchufar dos cables en vez de andar con toda la morabunta de cables que ya la tendríamos ordenada en el cockpit. Me ha sorprendido bastante de este cockpit, que es muy grande efectivamente, pero no es tan grande como yo pensaba y que además tampoco es tan trasto como yo pensaba. Es decir, yo tenía bastante miedo de montar esto en una salita tan pequeña como la que estoy aquí y luego decir, si lo quiero cambiar de sala y demás, podré moverlo con facilidad y demás. Y la verdad es que según lo está montando, veía que desmontarlo es bastante fácil. Dado que si lo queremos recoger un poco sin tener que desmontar mucho para meterlo en un coche, pasarlo por las puertas, etcétera, tendríamos que quitar estos tornillos de los dos lados y quitar este tornillo. Pondríamos el respaldo completamente tumbado y esto también lo tumbaríamos. Y la verdad es que ya tan solo con esas dos cosillas lo podría llevar a otra casa, meterlo en el coche sin problema. Así que el cockpit, ¿merece la pena o no? Pues primero de todo tengo que hablaros del precio, y es que estas cosas son bastante caras. Este concretamente cuesta 500 euros. De hecho, tengo un amigo que tiene el mismo modelo y le he preguntado, ¿estás contento después de años intensivos? Y me ha dicho, sí, merece la pena, etcétera y demás. Pero también yo creo que esto está condicionado por el espacio que tengas en tu habitación. Si estás en mi caso y no tienes espacio en la habitación, no creo que merezca la pena. Si tienes espacio, merece mucho la pena. Realmente te da otra inversión completamente, tienes los cables muy organizados y además puedes meter ruedas al cockpit para arrastrarlo por el cuarto y colocarlo enfrente del monitor, en otro lado, etcétera. Si queréis cotillear un poquito este producto, os dejaré el link de compra abajo en la descripción, es en la tienda de XRShop. Y también deciros que al igual que con el volante tenéis el código de descuento de Nacho30 y tendréis 30 euros de descuento a la hora de comprar este cockpit si lo pilláis en esa página y con mi código. Dicho esto, pasemos al siguiente y al último punto, y es el tema de las gafas de realidad virtual. Y de las tres cosas que he probado, esto es con diferencia lo que más me ha sorprendido, y es que bueno, hemos hecho un poco de graduación, ¿no? Lo más básico, que es empezar solo con volante y pedaleras, luego meter el cockpit, y lo último, para tener una inversión completa, sería el tema de las gafas de realidad virtual. Y es que ya probé estas cosas en una tienda física hace 3, 4, 5 años y recuerdo que se veía bastante pixelado, pero aún así la sensación de 3D te la daba muy bien. Pues el caso es que ahora, con las gráficas que tenemos, con los ordenadores que tenemos y toda la evolución que ha habido en gafas de realidad virtual, es alucinante. Sinceramente, la calidad que te dan estas gafas es una locura y mola muchísimo la inversión, ya no solo para el tema de conducir, sino para otros tantísimos temas que he estado probando, montones de aplicaciones, de juegos y cosas que hay para realidad virtual, y es que es otro mundo. Yo me he quedado alucinando, no lo puedo transmitir en vídeo, así que tampoco me voy a esforzar mucho porque es que esto tienes que sentirlo, pero básicamente estás en una habitación pequeña, te sientes claustrofóbico en una habitación pequeña, estás en una habitación grande, sientes la relajación de una habitación grande, estás dentro de la cabina de un coche y sientes que estás a un palmo de un panel de la puerta, ya un cuerpo y medio del otro panel de la puerta, que puedes tocar el salpicadero, todo con tantísimo lujo de detalles. Sinceramente es una locura esto de la realidad virtual. Pero ahora bien, el tema de la realidad virtual merece la pena, y más concretamente para conducir, pues bueno, primero es decir lo malo y luego lo bueno. Lo malo es el precio, y es que estas cosas son caras. Concretamente las gafas de realidad virtual que tenemos para este vídeo son las HP Reverb G2, y son unas gafas, por así decirlo, de última generación. Y yo no tengo ni idea de gafas, os voy a ser sinceros, pero sí que he estado hablando con gente que entiende de gafas, he estado mirando unos cuantos
muchos vídeos de YouTube para saber qué tal van estas gafas y daros una buena reseña, y por lo visto, para el tema de conducción concretamente, son las mejores o de las mejores que hay. Básicamente por el tema de que tanto las distancias de lejos como las de cerca las reflejan muy bien. Y bueno, también he estado hablando con un chico que le mola esto de la realidad virtual y tuvo unas gafas y se ha comprado estas ahora y dice que está muy contento. Así que bueno, si estáis en el mundo de las gafas de realidad virtual, estas gafas deben de merecer la pena. Pero yo os digo que yo no tengo ni idea y he venido aquí para deciros lo malo y lo bueno de las gafas. Y es que uno de los mayores inconvenientes de las gafas de realidad virtual es el tema del precio. Y es que al igual que con todos los productos, al igual que con los móviles y demás y con los ordenadores, antes eran peores y eran más caros y cada vez va siendo todo mucho mejor y más barato. Pero aún así estas gafas son caras. Y el precio de estas gafas a día de hoy es de 500 euros. Y ahora bien, utilizar las gafas de realidad virtual puede ser incluso más caro si no tienes un ordenador bueno, porque puede que necesites comprarte un nuevo ordenador o una tarjeta gráfica más moderna para poder utilizar estas gafas, dado que tiene unos requisitos de uso bastante altos, así que tienes que tenerlo en cuenta antes de comprar unas gafas de este tipo. Y ahora bien, las gafas de realidad virtual tienen también otro inconveniente, y es el tema de que las gafas van por cables y que también vas a tener bastantes cables por la mesa. Y básicamente con esto me refiero a que cada vez que quieras utilizar las gafas de realidad virtual vas a estar más o menos 3 minutillos para colocarlo todo y 3 minutillos para recogerlas. Aunque ahora bien, ¿cómo se sienten las gafas de realidad virtual para conducir? Y es que yo por lo menos en los circuitos pequeños con curvas muy cerradas en las que tenía que estar cambiando, mirando lejos, mirando cerca todo el rato y moviendo mucho los ojos, me mareaba. Pero en cambio he estado en una autopista conduciendo con unos amigos o en circuitos que son más largos y por ejemplo no me he mareado a pesar de estar un tiempo bastante más largo. Así que esto de que te marees o no también depende de lo acostumbrado que estés a las gafas, de lo que estés haciendo con las gafas y que supongo que habrá personas que les afecte más y otras que menos. Así que para terminar, yo recomendaría el tema de las gafas de realidad virtual para conducir, pues si te lo vas a comprar expresamente para conducir, creo que merece más la pena tener varios monitores o un monitor curioso delante y utilizar eso, dado que vas a estar horas intensivas y no vas a tener ningún tipo de fatiga visual. La inmersión que te dan unas gafas de realidad virtual, creedme que es increíble y muchísimo mejor a la de los monitores, pero el tema de la fatiga visual está ahí. Y es que lo que pasa con las gafas de realidad virtual es que tienen muchísimos usos y utilizarlo para simuladores de coches o para simuladores de aviones es alguno de los usos, pero tiene una cantidad de juegos, una cantidad de usos, que claro, comprarlas tan solo para utilizarlas en un simulador de conducción, creo que no las sacas el partido y que no te merece la pena. Yo en mi caso, si solo las quieres para conducir, molan mucho en algunas ocasiones, pero creo que cuestan bastante si solo las quieres para conducir, así que si vas a amortizarlas y vas a aprovecharlas para otras aplicaciones, es una compra bastante chula, la verdad. Al igual que con los otros productos, abajo en la descripción también te dejaré un link de compra de estas gafas de realidad virtual y también os dejo el código de descuento NachoG2 para tener un descuento en caso de que compres estas gafas. Y bueno, ya por último os voy a dar mi conclusión completamente sincera y básicamente os voy a decir que si os queréis aventurar en el mundo del simracing, sinceramente a mi parecer este volante y estas pedaleras me parece lo mejor que hay en la gama de entrada, especialmente por el motor que tiene el volante y también por la calidad de las pedaleras. Y sobre los otros dos productos, el soporte para el volante y las gafas de realidad virtual, es verdad que está chulísimo, pero sinceramente creo que para empezar no es necesario. Y creo que lo más inteligente sería comprar el volante y las pedaleras al principio, disfrutarlo un buen tiempo y si ves que te gusta esto de la simulación, entonces ya aventurarte con otros productos. Y bueno, si te ha gustado el vídeo y también te gusta el tema de los coches, échate un ojo a alguno de los vídeos que te estoy dejando en pantalla y también suscríbete y activa las notificaciones de mi canal. Y antes de que se me olvide, coméntame aquí abajo qué te parece esto de la simulación. ¿Has tenido algún volante de los que he mencionado en el vídeo? ¿Qué volante recomiendas? ¿Has probado algunas gafas de realidad virtual? Coméntalo porque en tu comentario seguro que hay alguna persona. Y por cierto, si quieres ver todo lo que no subo a YouTube, sígueme en Instagram. Ahora sí que sí me despido, eso fue todo, hasta luego.